Hola, ¿qué tal? Amantes de la agricultura, soy Diana y espero que podamos aprender juntos un poco más del área de la entomología, así que les traigo el tema de la cabeza de los insectos, que es uno de los temas que tenemos en el curso completo de entomología general en AgriSplendid. Bienvenidos otra vez, estimados participantes, a esta sección en donde continuaremos hablando de la cabeza de los insectos, específicamente de los tipos de piezas bucales de la cabeza. Tipo de pieza bucal según el hábito de alimentación de los insectos, según qué tipo de alimento va a ingerir. Todos los insectos son diferentes, por lo tanto se alimentan de diferentes sustancias, diferentes alimentos, ya sean herbívoros, ya sean carnívoros o ya sean omnívoros, y para poder ingerir estas sustancias van a necesitar un aparato bucal diferente para cada caso, por lo que vamos a tener distintas proporciones de las piezas que conforman el aparato bucal en cada insecto, dependiendo del alimento del que se alimenten, si se alimentan de sustancias líquidas, de sustancias sólidas, etc. Entonces vamos a revisar el primer tipo de aparato bucal, las piezas bucales masticadoras. Este es un aparato bucal propio de un ortóptero, de un saltamontes, insectos con piezas bucales masticadoras, propias de aquellos que se alimentan de sustancias sólidas, las mismas que tienen que triturar antes de ingerir. Son piezas muy fuertes y son las más primitivas. Vamos a analizar con más detalle sus partes. Vamos a analizar con más detalle cada una de estas partes. Tenemos en primer lugar al labro. Esta pieza de color celeste, que en algunos casos es bilobado, es decir, que está partido. Este labro va a estar articulado al clipio, esta región azul que observamos aquí, cerrando la parte anterior de la cavidad preoral. Y entre sus funciones está el proteger a las mandíbulas, estas piezas rojas que quedan debajo de él, y también el ayudar en el acarreo del alimento hacia la cavidad bucal. En segundo lugar, tenemos a las mandíbulas, que son dos piezas sumamente esclerotizadas que se encuentran detrás y a cada lado del labro, cuya función va a ser la de masticar, cortar y moler el alimento, lo que análogamente hace nuestra dentadura. Analizando las regiones de una mandíbula, observamos su aspecto externo, que es la parte que da hacia afuera, y su aspecto interno, la parte que da hacia adentro. En el aspecto interno va a presentar unos dientes fuertes, divididos en dos regiones a su vez. Los de la base van a formar la región molar, que se va a encargar de moler el alimento, y los de la parte apical van a formar la región incisoria, que se van a encargar de desgarrar el alimento. Los insectos fitófagos, los insectos que se alimentan de plantas, presentan las mandíbulas robustas con la región molar bien desarrollada. En cambio, los insectos carnívoros o predadores, los insectos que se alimentan de otros insectos, tienen más bien unas mandíbulas alargadas y tienen mucho más desarrollada la región incisoria. Lo que sucede también en el caso de los vertebrados, donde encontramos que los animales herbívoros, como la vaca, que tiene muy desarrollados sus dientes molares, o como los grandes felinos, que tienen mucho más desarrollados sus dientes incisivos. Pero en los insectos vamos a reconocer estas partes como región incisoria y región molar. Luego nos encontramos con las maxilas, que son estas dos piezas verdes que se encuentran una detrás de cada mandíbula, y su función va a ser la de sostener, dirigir, empujar y probar el alimento. Y cuando decimos probar, nos referimos a degustar, a evaluar el sabor del alimento, porque los insectos también evalúan, también son exigentes en cuanto a qué es lo que van a consumir. Y esto va a suceder gracias a unas estructuras, unas setas que van a encontrarse en la superficie de estas maxilas y que le van a ayudar al insecto a poder sentir esa sensación. Las maxilas se van a articular a la cápsula cefálica, a la cabeza, a través de un segmento basal de forma triangular llamado cardo. Luego se encuentra el estipe, que es un esclerito grande que forma el cuerpo de la maxila y de forma rectangular presenta lateralmente un pequeño esclerito que se conoce como palpífero o palpífero, del cual se va a desprender el palpo maxilar, que tal como dice su nombre, sirve para palpar el alimento, para probarlo, porque va a tener unas estructuras, unas
setas especializadas que le va a permitir realizar esta función, la de degustar el alimento. De la parte apical del estipe se van a desprender dos lóbulos esclerotizados. El externo se va a llamar gálea y el interno lacinia. En muchos insectos predatores, es decir, carnívoros, en el ápice de la lacinia va a presentar un diente esclerotizado que se conoce como digitos. Luego tenemos al labio. Esta se trata de una sola estructura formada por la unión de un segundo par de maxilas en la cara interna. Este vendría a ser uno y el del costado vendría a ser otro. Se lo encuentra cerrando la cavidad bucal por la parte posterior. Por ejemplo, si miramos un insecto de frente, esta sería la parte delantera, la parte frontal, y la parte posterior es esta. Entonces, esta estructura va a estar cerrando esta parte. Le va a servir al insecto también para probar el alimento y para empujarlo hacia el esófago. El labium está constituido por dos partes, el postlabium y el prelabium. El prelabium está conformado básicamente por el prementum, En cada uno de los aspectos laterales va a presentar dos lóbulos bien esclerotizados a los que vamos a conocer como palpígea. Ahora, de estos lóbulos se van a desprender los palpos labiales, lo que viene después. Estos palpos labiales van a tener una función gustativa, la de probar el alimento, porque van a presentar en su superficie esas setas que le van a permitir hacerlo. De la parte apical del prementum se van a desprender 4 lóbulos más o menos carnosos, 1, 2, 3 y 4. Los dos centrales, que son más pequeños, vamos a llamarlos glosas, y los laterales paraglosas. Al conjunto de glosas y paraglosas de estos 4 lóbulos carnosos vamos a denominarlo lígula. Y por último tenemos a la hipofaringe, que es otra pieza solitaria. Se encuentra sobre la cara interna del labio. Tiene una consistencia carnosa y su función es la de eyectar saliva. Aquí observamos las piezas bucales de un ortóptero, de un saltamontes, bien separada. Se nota que se ha hecho un trabajo minucioso porque las piezas están intactas. Observamos a las maxilas y sus diferentes partes, sus palpos maxilares, la gálea, la lacinia. Tenemos aquí unas mandíbulas muy fuertes con su región molar y su región incisoria. Tenemos al labrum bilobado y al labium, que presenta sus palpos labiales. Cabe resaltar que este tipo de piezas bucales van a tenerlo los insectos del orden Orthoptera, sí, pero también todos los insectos que necesiten masticar su alimento, como los insectos predatores. Tal es el caso de algunos coleópteros o mantis, por ejemplo, pero sí es cierto que van a presentar modificaciones. No se van a ver exactamente igual a la fotografía anterior, sino que van a guardar casi las mismas partes porque se trata de insectos con aparato bucal tipo masticador. Observemos un video en donde se aprecia un modelaje en 3D para poder ver cómo es que se acoplan todas estas piezas a la cabeza del insecto, tanto interna como externamente. Agradeciendo por supuesto al Magíster Scientiae Johnny Cayowari, es profesor del Departamento de Entomología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y que dictó durante varios años la parte práctica del curso de Entomología General, quien realizó este proyecto en colaboración con el área de prototipado de la Biblioteca Agraria Nacional Orlando Ulcese. One more time. Ooh, I
before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back to do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Ahora vamos a ver el aparato bucal tipo lamedor, propias del orden Hymenoptera, al que pertenecen las abejas, los abejorros. Estos insectos se van a alimentar de néctar, una sustancia líquida densa, por lo que necesitan un aparato bucal que les permita ingerir esto. Un aparato bucal masticador no se lo permitiría. Se van a conservar algunas de las partes que revisamos en el aparato bucal anterior, pero estas van a tener una forma y un tamaño diferente, pero sus funciones van a seguir siendo las mismas. Aquí se habla de la fusión de las maxilas y el labium, que van a formar el complejo maxilolabial, siendo esta la proboscis del insecto, la estructura que le va a permitir en su conjunto succionar el alimento, que vienen a ser los néctares. El labrum va a estar reducido a una banda pequeña y las mandíbulas van a estar modificadas. Ya no van a presentar las regiones incisorias o molares, porque aquí este insecto no necesita masticar, no necesita triturar ningún alimento, su alimento es líquido. Aquí las mandíbulas, estas estructuras de aquí, van a tener forma aplanada de pala y le van a servir a los himenópteros para moldear la cera que ellas producen y así fabricar sus panales. El tercer tipo de piezas bucales que vamos a ver es el aparato bucal tipo picador-chupador. Y aquí pongan mucha atención, por favor, aquellos que son estudiantes de agronomía, porque va a ser muy importante que diferencien este punto. Hago uso del gallito de la atención, el gallito conero. Las piezas bucales picadoras, chupadoras van a ser propias de chinches, pulgones que pertenecen al orden Hemiptera. Tenemos un clipeo muy ancho, un labrum muy diferente a lo que hemos visto en los tipos de aparato bucal anterior. Y esta de aquí va a ser nuestra proboscis, la sección alargada que va a usar el insecto, el pulgón, para introducirla en los tejidos vegetales y succionar el alimento, succionar la savia. Aquí vemos las estructuras en más detalle de un insecto con este tipo de aparato bucal. Aquí ya no vamos a ver a las clásicas maxilas o las clásicas mandíbulas, sino que estas van a estar modificadas en unos conductos delgados. Tenemos a las maxilas, que en este tipo de aparato bucal van a recibir el nombre de lacinia, y a las mandíbulas. Estas dos estructuras en su conjunto van a denominarse estilete. El estilete entonces va a ser en este tipo de aparato bucal el conjunto de las maxilas y las mandíbulas. Por lo que podríamos decir que estos insectos tienen 4 estiletes, un par de mandíbulas y un par de maxilas. Ahora, este estilete no va a estar a su suerte, es una estructura delicada, por lo que va a estar protegida por una capucha, el labium. El labium
este estuche, esta cartuchera, va a tener un surco en el que se deposite el estilete del insecto, y este lo va a sacar solamente cuando realice sus picaduras, cuando se alimente, introduciendo, ojo, solo el estilete en los tejidos, no el labio. Otra denominación que van a recibir las mandíbulas y las maxilas son estiletes mandibulares para las mandíbulas y estiletes maxilares para las maxilas, porque pues forman parte de todo este conjunto al que hemos denominado estilete. Ahora, ¿cómo es que el insecto va a poder alimentarse con esta pajita tan delgada que supone el estilete? Pues esta pajita, el estilete, va a tener dentro de sí unos canales que le permitan la ingesta de alimento a través de este, que van a consistir en dos cavidades, en donde uno de ellos es el canal alimenticio por el que va a succionar, por el que va a ascender el alimento, y el segundo es el canal salival, por el que en lugar de succionar va a eyectar fluidos, básicamente saliva, líquido que contiene enzimas digestivas necesarias para que las células o el fluido vegetal del que se estén alimentando sean más fáciles de succionar y de viajar a través de ese tan delgado estilete. También le van a ayudar a lubricar este conducto para que el fluido pueda desplazarse con mucha mayor facilidad hacia adentro, o para contrarrestar el efecto de las sustancias de defensa que genere la planta como respuesta al enemigo que la está atacando. Y en el caso de los áfidos, de los pulgones, esta alimentación por parte del pulgón va a ser constante, es decir, que va a comer a cada rato, porque al tratarse de un insecto de cuerpo blando y encima de cuerpo pequeño y cutícula suave, va a sufrir deshidratación. Es por eso que le va a gustar los lugares sombreados para vivir, y es ahí donde lo encontraremos, en las partes donde hayan tejidos tiernos en la planta o que se encuentren bajo sombra. Nuestro siguiente tipo de aparato bucal va a ser un chupador también, pero de tipo sifón, que son propios de los lepidópteros, mariposas y polillas, que también se van a alimentar de líquidos. Aquí las piezas bucales van a estar muy modificadas. Para empezar, tenemos unos palpos labiales prominentes y con abundante pubescencia. Todo su aparato bucal va a consistir prácticamente en maxilas. Estas van a constituir la proboscis y van a tener también la denominación de galea o espiritrompa por la forma en la que se enrolla en espiral. Si realizamos un corte transversal a las galeas, a esta espiritrompa, vamos a descubrir que las maxilas están formando un canal alimenticio por el que va a ascender el alimento. Por último, tenemos el aparato bucal tipo chupador esponjoso, típico en insectos del orden Diptera, en muscoideos, en moscas. Aquí vamos a ver una variación notable de las piezas bucales de estos insectos. Esencialmente, las piezas bucales de este tipo de aparato bucal se van a dividir en tres regiones. El rostrum, que es la porción más basal, que contiene a los palpos maxilares, estas estructuras amarillas y que tienen setas. El austellum, la parte distal de la proboscis, que portará al labrum, esta zona negrita que se está escondiendo dentro del austellum. El austellum, la parte distal de la proboscis, que portará al labrum, la estructura esclerotizada que va a cubrir la hipofaringe, y un labellum que se va a asemejar a una esponja. Identificando las partes de este aparato bucal, vamos a encontrar las siguientes piezas: el clipio, los palpos maxilares, el labrum epifaringe o también llamado labrum, el labrum o también llamado labrum epifaringe, el labium, el estuche que va a contener al labro, y la labela, la esponjita en la parte distal de la proboscis. Y la proboscis de este tipo de insectos no va a ser rígida, al contrario, debido a su naturaleza membranosa, va a tratarse de una estructura flexible. Observen esta figura de aquí. Tenemos al labium, que como ven se comporta como un estuche que está encerrando al labro epifaringe, y este a su vez va a formar un canal alimenticio por donde va a ascender el alimento. Pero las moscas también pueden ingerir alimento sólido a pesar de su aparato bucal, a pesar de su tipo de aparato bucal.
Y esto es gracias a que ellas eyectan saliva a través de su conducto salival. Esta saliva va a contener unas enzimas digestivas que al momento de hacer contacto con esta sustancia sólida, que por ejemplo puede ser un cristal de azúcar, y la acción que ejerzan estas enzimas van a hacer que este alimento se solubilice y recién ahí le pueda ser posible al insecto succionarlo. Es por eso que en esta probosis va a aparecer muy marcada la hipofaringe, el órgano que vimos que eyectaba la saliva. Con esto hemos concluido la sección de cabeza. Te felicito, estimado participante, por haber culminado exitosamente estos 2 episodios. En el siguiente capítulo analizaremos la siguiente parte de la conformación del cuerpo del insecto, el tórax, y veremos que también tiene divisiones y apéndices, los cuales van a ser las patas y las alas. Si te gustó el video, contáctanos, ofrecemos el curso completo de entomología general. Escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales, tenemos Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, te atenderemos con gusto. Y si quieres seguir al tanto de nuestros videitos, no olvides activar la campanita. Somos Agrisplen, cultivemos juntos.